tal, o sea, no es lineal, ¿sí? No es que uno enseña, transmite y el otro aprende, ¿sí? Y ahí aparece esta relación con la educación tecnocrática. En un momento habla de la educación tecnocrática. ¿Qué es esto de la educación tecnocrática? ¿Saben lo que es? Lo leí, pero no me lo recuerdo bien. Estoy buscando ahora en el texto, Bueno, pero sé que lo la leí. bueno, la educación tecnocrática es un tipo de educación que piensa que si divide en partes y controla cómo se va a enseñar, se puede asegurar los resultados, ¿sí? O sea, como apunta a la educación como si estuviera creando un producto, ¿sí? Vieron que uno cuando piensa en un proceso productivo dice, bueno, pongo esta parte, pongo esta parte, pongo esta parte, esta otra parte y armo un auto. Bueno, en la educación tecnocrática pasa algo parecido. O sea, piensan que si un docente dice una cosa, el otro dice otra cosa, el otro dice otra cosa y el otro dice otra cosa, se va a formar determinado tipo de sujeto, pero en realidad lo que está dejando de lado es precisamente la individualidad de ese sujeto. Y el que uno puede enseñar un montón de cosas que en realidad el otro, ¿sí?, las interpreta y las reproduce a su forma, ¿sí? Eso tiene que ver porque a lo mejor la mirada está puesta desde un lado muy político ¿o no? No, al revés. En la educación tecnocrática se aleja de la política. Piensa que la educación puede ser neutral. Dice, la educación tecnocrática escapa del debate sobre la educación, sobre la enseñanza política. Aquellos que ven a la educación como puedo dividirlo en partes, puedo enseñarle, los sujetos van a aprender, tengo que hacer esto, esto y esto para que los alumnos aprendan esto, ¿sí? Escapan al debate político de la educación. ¿Se acuerdan con qué tenía que ver la política que habíamos trabajado en la clase pasada? Con Sí, que debatir. era una institución social que distribuye el poder. Bien, tenía que ver con debatir, tenía que ver con el poder social, ¿sí? Con el poder que se da en una sociedad, cómo se distribuye ese poder. Entonces, la educación tecnocrática ni siquiera se pregunta cómo se distribuye el poder, ¿sí? Ya da por sentado cómo tiene que ser esa distribución del poder. En la página 4 del texto, vamos a ir, que yo les voy a leer una partecita que me gustaría que podamos analizar juntos. Sí. Un segundo que lo busco. La enseñanza. Fíjense en la página 4, en la página de la derecha, que es la 193, cuando dice, la enseñanza se sabe política. Es el último párrafo antes del apartado número 3. Dice, si se nos permite la expresión, la enseñanza se sabe política. Asume la responsabilidad social de lograr que todos los que asisten a la escuela en calidad de alumnos alcancen las metas educativas que se consideran valiosas para un conjunto de la población. Nosotros dijimos que la política tenía que ver con el conjunto de la población, ¿se acuerdan? Sí. Con el bienestar del conjunto de la población. Entonces, la enseñanza, que está relacionada con la didáctica, ¿sí?, se sabe política desde ese punto, porque aquel que apunta a enseñar, ¿sí?,
apunta a que esos alumnos puedan aprender y que puedan aprender para poder llegar a tener una sociedad más justa. ¿Sí? ¿Qué vieron ustedes acerca de qué es la didáctica? Porque nosotros dijimos ahora, hace un ratito, dijimos que la enseñanza es un problema de la didáctica, ¿sí? Tradicionalmente era la didáctica la que se encargaba de la enseñanza. ¿Qué hace la didáctica? Yo creo que busca métodos para mejorar la relación entre la enseñanza y el aprendizaje del alumno, ¿no? Bien, bien. ¿Y qué dice el texto que hace la política? ¿Se ocupa de esos métodos? No, porque No. la intenta como unificar y todo, pero siempre hay una desigualdad. Sí, muy bien, pero dice, ¿se acuerdan que dice que la política se ocupa a nivel macro, Claro, en vez de mirar lo lo micro. puntual, que es lo micro, que es el aula, que es cómo se enseña en realidad? Lo que dice es que los políticos intentan aplicar políticas educativas desde el nivel macro, es decir, desde poder diseñar las grandes políticas educativas, los diseños curriculares, pero no van a la enseñanza, no van a decirle al docente cómo hay que enseñar, por ejemplo, para ser inclusivo. Profe, pero, Profe, puede ser que perdón, también. Perdón. los Habla, políticos no habla. están en el aula con los alumnos todos los días y no conocen quizás cómo es internamente el aula. Por eso es que a ¿Qué veces quizás punto falla. tocaste, Tomás? ¿Qué punto? Vos sabés que el año pasado, cuando trabajamos con la educación prohibida, hay una frase que dice uno de los que está ahí en el documental que dice, a los diseños curriculares no los escriben los maestros, los escriben los administrativos. Y ahí hay un problema, que es un problema político, ¿no es cierto? Por ejemplo, surge mucho siempre el tema de la inclusión. A nivel de política se habla de inclusión educativa. Y muchas veces los profes de educación física, profes de inglés o chicas que van a ser maestras me dicen, ¿y cómo hago yo en el aula, en el día a día para ser inclusiva? ¿Por qué pasa esto? Porque la política está mirando a nivel macro y no se ocupa de lo micro, que es Yo. dar herramientas para el aula. Hola, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? Bueno, se me cortó la luz, parece, profe. Sí. ¿Vos escuchás bien? Sí. Sí, ahí estoy. ¿Sí? Entonces, en realidad, a lo que apunta este texto es a decir, la enseñanza tiene que ser política, o sea, tiene que ser tema de debate cómo enseñamos en el aula para poder apuntar al bien común. ¿Sí? Yo Dice por que eso la me idea... refería, Sí, cuando decime. decía la definición de tecnocrático, yo a eso me refería, que a veces el mismo Estado hace como una bajada de línea y ya como está todo, digamos, armado que se tiene que dar en una escuela o en una institución, digamos. A eso se lo relacionaba con el tecnocrático, lo tecnocrático, digamos. Sí, está bien lo que vos decís, porque eso es el diseño curricular. O sea, se baja qué se tiene que enseñar, pero no cómo. Claro. Y ahí es donde el docente se queda como corto de herramientas o corto de estrategias. Bien. Y en el texto puede ser que también se dice que, por ejemplo, o se pensaba, o antes digamos, el Estado pensaba que eso era un problema de las casas, digamos, no me acuerdo la palabra cuál era, Doméstico. entonces dejaban doméstico, y entonces dejaban que la institución se hiciera cargo. O sea, esa era, digamos, la respuesta del Estado hacia la institución. Sí, muchas veces el Estado se lava las manos diciendo,
bueno, las instituciones tienen que leer el contexto y tienen que ver cómo aplicar estas políticas educativas dependiendo de la situación de cada escuela, de la población a la que atienden, ¿sí? Y es un margen de libertad que está buenísimo porque cada uno puede aplicar estrategias dependiendo del grupo al que atiende, que en realidad el diseño curricular no te encorseta, no te cierra, porque vos tenés un margen de acción para poder hacer esas cosas, pero a su vez también te deja muy solo por otra parte. Claro, porque no tenés, o los profesores, o todo ese marco institucional, va a llegar un momento que no van a tener las herramientas para afrontar los motivos que se van a ir apareciendo. Claro, los docentes no tienen esas herramientas. Por eso este texto lo que dice es, la política debería intervenir en la didáctica. La política debería intervenir en cómo se enseña. La política debería intervenir en el nivel más micro, ¿sí? En el aula. Para poder dar lineamientos claros acerca de cómo se implementan esas políticas. Con el caso de la inclusión, por ejemplo, es el caso típico. Yo te digo, vos tenés que ser inclusivo, vos tenés que atender a los niños con distintas discapacidades. Ahora, desde el Estado yo no te digo cómo. Me lavo las manos diciendo no, porque todos los niños son distintos, entonces vos tenés que buscar una herramienta particular y tenés que buscar cómo hacerlo. Pero en parte te dejo solo, o sea, yo te digo que tenés que ser inclusivo, pero no te digo cómo tenés que hacerlo. Claro, sí, entiendo. ¿Sí? Sí. Por ahí, esto que yo les planteo hoy les parece muy lejano hasta que ustedes entren al aula. Cuando ustedes empiecen a hacer prácticas, van a poder entender mucho mejor lo que yo les estoy diciendo. Cuando ustedes lean, ¿tuvieron ya la posibilidad de leer el diseño curricular? ¿No? ¿Todavía no? Estamos Seguramente lo hagan están en eso. Bueno, estamos por empezar. Bueno, bárbaro. Cuando empiecen a ver los diseños curriculares, ¿sí? Porque ustedes van a tener que ver inicial, primaria y secundaria, cuando ustedes empiecen a ver los diseños curriculares, van a ver que les deja muchísimo margen de acción. Y que eso, por un lado, está bueno, porque los obliga a ustedes a ser profesionales de la educación, a buscar sus propias estrategias, a poder tener ese margen de acción de poder leer el grupo y leer la comunidad y poder implementar las estrategias que a mí me parecen, pero también hay un punto en el cual la política, como dice el texto, se lava las manos, ¿sí? Porque no se ocupa de cuestiones didácticas, no se ocupa de la enseñanza. Porque yo desde dónde revierto algo que quiero revertir a nivel educativo. Al nivel del aula, a nivel de la enseñanza. ¿Sí? No es al nivel de la política o de los libros o de las grandes planificaciones, no, es al nivel del día a día, de lo cotidiano, donde voy a poder cambiar algo de la escuela. ¿Sí? Profe, en el texto también decía algo así como que, bueno, el Estado podría proponer proyectos innovadores si se quiere, pero también hay maestros que quizás no están formados correctamente para lograr eso, por ejemplo. Sí, pero ahí el Estado tendría que formar a los profesores, a los maestros. O sea, te va a decir eso, como dijo la profe, como intentando lavarse un poco las manos y despegarse de la situación. Pero vos capacitando a los demás podés tener herramientas. Sí, es muy interesante eso que decís, porque pasa mucho, sobre todo me pasa mucho con las chicas que van a ser docentes, porque bueno, son las que se van, y vuelvo al tema de la inclusión, ¿no? Son las que se encuentran quizá con un chico incluido de lunes a viernes 4 horas y no saben cómo hacerlo. Entonces, ahí hay limitaciones para aplicar la política educativa. Pero ahora, como Estado, yo tengo que garantizar que esa política educativa se pueda cumplir. ¿Y cómo lo tengo que hacer? Formando a los docentes. ¿Sí? O sea, se supone
que ustedes en esta formación que están teniendo de estos 4 años puedan tener herramientas para trabajar en los lineamientos de política educativa. ¿Sí? Pero también hay muchas cosas que después cuando las políticas educativas vayan cambiando, que ustedes van a ver que van a necesitar ayornarse, van a necesitar capacitarse, porque si no se van a quedar como afuera de esas nuevas políticas. ¿Sí? Yo les puedo decir cómo es hoy la ley de educación, pero no cómo va a ser dentro de 10 años. En ese momento ustedes van a tener que Y ir... menos también, profe. Sí, menos también, porque Porque en nuestro cuando país cambia el todo cambia. gobierno, va cambiando las leyes seguro. Sí, sí, porque en nuestro país van cambiando a medida que van cambiando los gobiernos, sí, tal cual. Bien, entonces dijimos que se sabe, la didáctica sabe que en el nivel local de la práctica pedagógica se juega el proyecto político, ¿sí? Sobre todo en las primeras clases yo voy a ir a los textos y vamos a ir como desandando algunas frases de los textos para que ustedes cuando los lean, los tengan que leer de vuelta, si hay alguna frase que sea un poco metafórica quizá o medio compleja, que ustedes puedan saber de qué está hablando. Dice, la didáctica sabe que en el nivel local de la práctica pedagógica se juega el proyecto político. Es decir, la didáctica sabe que en el día a día de la escuela hay un proyecto político. Si yo vuelvo siempre, les sigo tocando el tema de la inclusión para que podamos comprender este concepto desde un punto de vista y que podamos profundizarlo. Si yo desde la política educativa digo, mi sistema educativo tiene que ser inclusivo porque eso va a redundar en la sociedad, ¿sí? Yo tengo que implementar estrategias didácticas en el aula para poder atender a la diversidad, para poder hacer que los chicos que tengan diferentes capacidades o que alguno que puede tener una discapacidad, por ejemplo, pueda llegar a aprender el contenido. Entonces, eso es lo que significa esta frase. La didáctica sabe que en el nivel local de la práctica pedagógica se juega el proyecto político, ¿sí? Yo, en la práctica del día a día, puedo o ser inclusivo o, por ejemplo, irme al paradigma anterior, que es el paradigma de la integración, o mucho más atrás, ¿sí? De excluir a las personas que son diferentes e intentar homogeneizar, como hacía el sistema educativo cuando surgió. ¿Sí? Dice, y sabe que las propuestas de enseñanza no son inmunes a los condicionamientos que se presentan y que suelen analizarse en otros niveles. La didáctica sabe que aunque existe cierto grado de autonomía para la enseñanza, proyectos didácticos alineados con la producción histórica de la igualdad encuentran serios límites en contextos institucionales segregatorios. Esto que les estoy diciendo, que si yo, por más que yo quiera ser inclusivo, si estoy en un contexto institucional que lo que hace es segregar, o sea, es echar a los que son distintos por el hecho de ser distintos o de no subirse a este ritmo, muy difícilmente puede ser inclusivo, ¿sí? Con un hecho puntual. A mí me pasó una vez con un nenito con el que yo trabajaba, a él le costaba mucho llegar a los contenidos propios de su año, ¿no es cierto? Y llega a 4º grado y le hacían una crueldad tan terrible en esa escuela. Ellos hacían los trabajos prácticos con 10 puntos, cada punto valía, no sé, 0,5 la primera respuesta, 0,75 la segunda respuesta, etcétera, etcétera. Y en los exámenes también. Y en el examen le ponían, por ejemplo, 6,75, 6,80. Porque claro, en la suma de los distintos puntos daba eso. Pero ¿cómo impactaba eso? Tener siempre 6,50, 6,75, ¿cómo impactaban la subjetividad de ese niño? Ese niño se terminó yendo de esa escuela, ¿sí? Hacia otra escuela
que pudo comprender, que pudo incluirlo y que pudo comprender que quizá había que adaptarle las actividades, que quizá en vez de darle 10 actividades como le daban a sus compañeros, había que darle 8, había que darle 7. Entonces, eso es lo que dice esa frase. Lo que dice esa frase es que cuesta mucho implementar una política educativa cuando en la institución en la que uno se encuentra hay, por ejemplo, un contexto segregatorio, es decir, que segrega, que excluye. ¿Sí? Bien. Después, en la página 6, en la página 6, las personas de las perspectivas de análisis. Profe, Sí. perdón, ¿cómo dijiste? Que cuesta mucho implementar una política educativa cuando en la institución hay Cuando hay un contexto que es segregatorio. Utilizo este concepto porque lo menciona en el texto. Segregar, ¿sí? Es separar, pero a su vez está utilizado para mencionar de que se excluye a las personas, ¿sí? Cuando algo se segrega, se separa, se excluye. La perspectiva de análisis. Ya, a ver, estoy buscando. Páginas, no, 6. Acá. En la página 6, otro tip que les voy a dar al momento de leer el texto, fíjense que en la página 6 empieza diciendo, la perspectiva de análisis que sostengo es diferente. ¿Esto qué significa? Que vino mostrando, ¿sí?, para arriba, toda una perspectiva de análisis y ahora el autor te va a decir cuál es la perspectiva propia, es decir, cuál es el punto de vista propio con respecto a ese tema. ¿Sí? Es importante encontrar, cuando ustedes leen los textos, encontrar como esas marcas en el texto que les van diciendo a ustedes el hilo conductor, ¿sí? Ahora el autor va a decir cuál es su perspectiva, es decir, cuál es su punto de vista. Dice, la perspectiva de análisis